Buenas, buenas, gente linda, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video. Bienvenidos desde el fin del mundo, la ciudad más austral. Miren cómo está el Beagle, picadito está. Un día más de viento en Ushuaia. ¿Qué sería Ushuaia? ¿Qué sería la Patagonia sin viento? Pero está pasando algo único. ¿Qué es esto? Mirá. Pará, ¿dónde está? Eso acá tiene un valor único. No saben lo que... Estando acá lo que empezás a apreciar esto. Súper despejado lo que estuvo todos estos santos días. Ya estamos en modo trekking. Chan, charan, chan, chan, charan, charan. No, vamos a hacer un trekking. No teníamos pensado grabarlo porque hemos estado recorriendo bastante la ciudad ahora y dejamos de grabar para disfrutarlo nosotros a nivel personal y que no sea tanto también lo laboral. Allá está la ciudad, para los que no vieron los primeros videos, más o menos para ubicarlo. Nosotros estamos en esos edificios de color naranja. Ya a lo lejos se ven los cruceros, el canal que está súper picado, y vamos a ir por aquel lado. Vamos a hacer una caminata aproximada desde acá hasta el final, unos 7 kilómetros, que es hasta la estancia túnel, y vamos a ver si llegamos al río Encajonado. Hoy va a ser una caminata sola y exclusivamente para tomar unos matecitos allá. Miren qué clarito está el Monte Olivia. Hicimos pocos metros y ya estamos perdidos. Pocos metros no, venimos de allá enfrente, todo en subida con el viento. Nosotros de lo lejos vemos un sendero que está por ahí, que nosotros pensamos que se podía ir por ese sendero, pero tiene una tranquera. Se puede pasar porque al lado le falta el alambre, pero no sabemos si el sendero te lleva hacia el camino a la estancia. Este es el camino que se usa para venir todos los vehículos. Si no, lo que hacemos, vamos caminando por acá, cocho. Eso sí, nos va a reventar el viento. Sí, está pegando fuertísimo, pero ¿para qué quiero chusmear en el Google Maps? A ver, si pasa, vamos por arriba. Y si no, bueno, le metemos por acá. Decisión tomada. Nos vamos por acá por la calle. Ahí vienen otras personas que vienen caminando también, porque el camino que está por ahí arriba baja como acá a la vuelta, baja cerca. Entonces sí, vamos a seguir por acá. Aparte está re empinado para subir. Si ya vamos a arrancar así y baja acá nomás, no vale la pena. Prefiero ir por acá. Creemos que la bajada está allá, pero encontramos esta. Vamos a ver si podemos bajar por acá, si vamos costeando la playa. Logramos bajar y es muy rara la sensación, voy a decir una tontera. Da la sensación que estamos en una playa, pero es como que decir playa en Ushuaia. Miren lo que es. Acá sí podemos ver bien cómo está el canal. Miren lo movido que está el oleaje. Y miren las piedras. Sí, me llama la atención que son todas planitas. Qué lindo que está. Aparte todavía nos acompaña el sol, qué buenísimo. Y acá los árboles dan el fiel ejemplo de cómo castiga el viento. Miren la inclinación que tiene. Están todos torcidos, todos hacia la montaña, porque el viento debe pegar siempre de este lado. Como dato de color, nosotros venimos caminando de ahí, donde están los chicos jugando a la pelota, y atrás nomás está la playa. Se puede acampar. Miren, hay ahí como un fogón, el de cemento, las dos carpitas que se ven muy claramente. No tenía idea que se podía acampar. La verdad que está bueno porque no está tan lejos de la ciudad. Estamos cerquita. Otro dato de color está acá a mi espalda, que hay baños. Hay baños. Ojo, está bueno. Hola, no hay nadie. Che, mira, ahí están limpitos. ¿Están limpitos? Sí. Ah, entonces capaz que... Bien ahí, por la gente que los usa y los deja en condiciones. Acá tenemos otra panorámica, otra vista, y se los quiero mostrar porque es un detalle para viajeros que está bueno, porque miren, acá se aprecia bien. Hay una zona de camping, ahí hay un cartel de madera, no se va a alcanzar a ver, y otro detrás de los árboles, que toda esta zona es de camping, y ahí se ve bien el claro. Y está como muy buena opción porque tenés baño, está cerca de la ciudad. O sea, por ahí para pasar 1 o 2 días está buena esta opción, está muy buena.
acá se puede llegar con vehículos, después desde acá hacia adelante es todo el sendero caminando, se puede hacer en bici. Y esa es la baliza Escarpados y es increíble la fuerza que tiene el viento acá, impresionante. ¿Cómo pega el viento? Es impresión porque te parás y te quedás como flotando. Viene con todo desde la costa y ¡fa! Te vuela los pocos pelos que tenés. Acá entramos como en la zona del bosque, bueno, hay bastantes personas que están de visita. Miren lo que es la postal esta, Acocho. Es una, esta es una foto, un marco impresionante y cómo se agradecen los árboles. Porque se calma el viento. Claro, bajó un montón. A mí me está empezando a doler la cabeza, pero debe ser tanto sonido del viento. Qué lindo. ¿Vamos hasta ese caminito? Dale. El bosque fueguino en verdad es muy lindo, muy linda, mucha vegetación, mucha vida. Uy, qué bonito, che. Oh, mirá lo que es la costa de Acocho. Mira qué colores. Y la cantidad de algas, todo eso marrón son algas y está a todo lo largo de la costa está todo eso. Claro, como está viniendo toda la marea para este lado, está golpeando y se trae todas las algas. Impresionante, ¿eh? Y algo para tener en cuenta que es un sendero, es un trekking, una caminata de muy baja dificultad. Hace 2 días que hicimos el Martial, que nos tocó un clima que salimos así, con un poquito de sol, apenas un poquito de sol. Ya cuando estábamos en el complejo, ahí se levantó viento, subimos y arriba nos agarró viento. Y cuando empezamos a llegar ahí al glaciar, se largó a llover, que después se terminó transformando en nevada. Fue hermosa experiencia, pero pasamos mucho frío. Pero fue fría. Mirá ahí, pan de indio, pero recontra seco está. Mira. Y no debe durar mucho. Esto es lo que te termina pegando en la planta y si se queda ahí en la planta se transforma en lo que es los nudos. Acá no alcanzo a ver alguno, pero bueno, allá se ve el nudo más grande. Ahora vamos a ver más de cerca. Por lo que tengo entendido y por los carteles, no se puede venir ni en moto ni en cuatriciclo. Chan. Bueno, y acá nos encontramos con los típicos carteles que están en todos los senderos. Está el río Encajonado, pasando por la estancia túnel, una distancia entre ida y vuelta de 11 kilómetros y medio y una duración de 5 horas y media. Que vamos a ir, y la dificultad es baja y baja media. El sendero a la estancia túnel es una distancia entre ida y vuelta de 5 kilómetros, una duración de 2 horas y media y como yo le contaba recién, es baja. Acá está el mapa del recorrido. Nosotros estamos acá, que es la tranquera esta donde inicia. La estancia túnel está como a mitad del camino y después, como a otra distancia igual, está el río Encajonado. Este cartelito también se ve muy seguido y no lo habíamos mostrado en los trekking que hicimos antes, que es el número de emergencia para tener en cuenta, es el 103. Y algo para tener en cuenta es que acá te marca dónde estás. Si vos te pasó algo, llamá al 103, decís que estás en el inicio, por ejemplo, de esta caminata, de este sendero. Y acá dice: prohibido el uso de parlantes. Si querés escuchar música, utiliza auriculares. O sea, no parlante para que escuche todo el barrio, sino escuchá la Joaquín vos solo. Acá se puede ver bien el nudo de la planta y estos son el pan de indio que va quedando y que no se cae y va quedando como se va solidificando, no sé cómo es la palabra correcta, y bueno, y va creando el nudo que se ve, si prestamos atención, en todas las plantas tienen. Y allá hay pan de indios chiquititos, que esto se le dice pan de indio porque antiguamente esto se comía. Quiero ver si encuentro uno que esté fresco. No lo voy a comer. La flaca lo probó. Sí, ¿Vos comiste? Tiene la textura como de un malvavisco, eso es malvavisco, pero no tiene gusto a nada. Ahí hay unos mini bebé pancitos, unos miñoncitos vendrían a ser esos. Allá también hay más, pero bueno, ¿ven cómo va? Algunos se caen y los que quedan empiezan a formar los nudos. Al ser amarillo también se camuflan bastante con las hojas. Sí, no, ya están. Acá hay unos. Son esponjosos. No están recién caídos. No, tienen como un color medio naranja cuando están frescos. Hay uno un poco más amarillo, pero igual cuando están frescos está cerrado, no tiene esos agujeritos. No. En esta etapa, cuando ya están así, no se pueden comer. Cuando están todos lisitos, que parece un algodoncito, ahí sí. Y muchos dicen que por ahí lo que hacen es meterlo en agua con un poquito de sal, lavarlos ahí y después los comen en ensalada. Nosotros en ensalada no los probamos todavía. Tanta hambre no hemos tenido, ¿no? No. Y ya no me animo a tanto, porque me da miedo que me caiga mal. Pero miren lo que se viene
y estoy viendo que van todos de costadito y viene todo el viento arrastrando de aquella zona y ahí, ¡paf!, te pega el cachetazo. Estamos saliendo del bosque, agárrate fuerte, los primeros metros que hacemos. Es terrible, ¿eh? Y todavía... ¡Ay! No, te lleva de costado. Todavía nos falta subir allá arriba. ¡Ay, terrible el viento! Mirá cómo va. ¡Ay, pará! ¡Ay, no puedo! ¿Vas a poder con este puentecito? No, sí, porque paso así mirando derecho. A ver, me pasás, Derecho no, pero... Tú puedes, tú puedes. Vamos, señora, ya como que no me necesitas. Qué bonito arroyito. ¿Eh? Sí, la verdad que está muy lindo. Muy lindo, che, muy pintoresco el camino, ¿eh? Casi te mojas las pezuñas. Vamos que las zapatillas dejaron de ser impermeables porque tienen muchos agujeritos abajo, se filtra el agua. Pero no se despega más la suela, están recontra pegadas. Miren que justo, va saliendo un crucero medio chico, se ve. Qué lindo debe ser, qué experiencia, ¿eh? Qué bonito, acá tenemos una primera vista de lo que es la estancia Túnel. Miren qué preciosa vista desde acá. Qué bonito. Muy linda vista desde acá. Ahí va el crucero, justo se cruza con el barco de prefectura. Acá tenemos la tranquera que nos da la entrada a la estancia. Y para aquel lado es el encajonado, que después vamos a ver si hacemos tiempo de ir. ¿Vamos a entrar? Vamos a entrar, sí. Permiso, chicos. Sí. Gracias. La cierra el viento. Qué linda que son estas flores amarillas, qué contraste que le da a todo el lugar. Como siempre nos venimos encontrando esta florcita en todas las caminatas que hemos hecho. Es muy bonito, muy bonito. Es una postal del lugar este. Ahora sí podemos decir que estamos en la estancia. Estamos caminando en la estancia. Acá ya nos encontramos con la estructura. Este es un galpón. Miren este paisaje en el entorno que está. Parece de cuento. Te digo que esto en su época de gloria debe haber sido un espectáculo. Pero también lo hostil del clima. Imagínate todos los días este viento. Y no, te las debo. Aquí funcionó en 1905 la Compañía Forestal de Tierra del Fuego, en recuerdo a su fundador francés, Georges Ernest Gagey. Creo que se debe pronunciar así. Acá se fabricaban los toneles. Para aquellos que no sepan qué son los toneles, son las cubas o barricas grandes. Y ahí mayormente lo que se hacía, se guardaban diferentes cosas, pero lo que más se guardaba era el vino. Así es, como les contaba el Acocho, Estancia Túnel es un sitio histórico. Se destacaba en la actividad ganadera y como aserradero. La Estancia Túnel, puerto y estancia, situado al este de Ushuaia, a orillas del canal Beagle, en sus comienzos, en 1917, funcionó allí una fábrica de toneles de madera de lenga, la cual le dio su nombre Estancia Túnel. La madera para dichos toneles eran traída de la isla Navarino. Estancia Túnel cerró su producción y cerró sus puertas. Hoy la estancia se encuentra en total abandono. Se supone que una de las causas por la cual este proyecto fracasó fue que uno de los envíos más grandes que hicieron viajaba en el barco Presidente Roca, que era un barco a vapor que hacía viajes regularmente uniendo Punta Arena, Ushuaia, Comodoro Rivadavia y Montevideo. Ese barco en 1909 se prendió fuego y se perdió toda la carga de la estancia. La estancia se llama Estancia Túnel y por lo que no han contado es como que está mal traducido, no sé cuál sería, pero el nombre sería Estancia Tonel, por lo que se fabricaba acá en la estancia. Así que si alguien tiene la data correcta o más información, nos deja acá en los comentarios, por favor, que nos gusta aprender de los lugares donde estamos. Yo me imagino que esto debe ser el baño. Calculo que debe ser el baño. Si es el baño está buenísimo, imagínate ahí. Y que tenga una ventanita acá de este lado hacia el mar, hacia el canal mejor dicho. No, no tiene ventana.
Me la bajó un poquito eso que no tenga ventana, pero imagínate vos estar ahí concentrado haciendo tus deberes y que tenga la vista hacia el canal, ¿eh? Muy bueno. Hay un tractor, no se ve. A ver, yo voy a meter la cámara. Ustedes van a poder ver, yo no. De este lado le faltan los vidrios, así que acá sí se va a ver. Acá se ve bien. Ah, madera cortada, tractor, carro. Pensar que acá se fabricaban los toneles. ¿Cuántos años, cuánta historia? Y que todavía siga en pie, ¿no? Con este clima, con este viento, Cocho. Vos fíjate el viento que nosotros estamos viviendo afuera y esto no se mueve. ¿Vos te das cuenta que ni no se cruje, mueve? no hace ruido, nada. No. Esto vendría a ser como el costado del galpón y acá hay máquinas recontra oxidadas. Esto me da la sensación como habrá sido esas que cortan, esas como la de los carniceros. No, ¿La no. sierra? Sí, esa como le dicen que la sierra sin fin, pero no tiene, ¿no? Pinta de sierra. No, tiene más pinta esa, mirá. A ver. Esta capaz que sí, un banco corte, ¿no? Sí, tenía ahí como polea. Miren la mesa de trabajo. Wow, y sigue en pie. ¿Y esto? Esto sí, anda a saber qué es. Esto es un motor. Sí, esto es un motor. Miren acá, esto vendría a ser como. Esto vendría a ser como los tonel. Madera con los hierros así, ¿no? Obviamente no es un tonel. No me vayan a matar. ¿Qué será? Como una caldera. O sea, acá es como si fuera la biela que empuja esto. Gira la rueda esta. Y miren lo que son las ruedas estas. ¡Fua! Son tremendas, ¿eh? Son enormes. Estoy fascinado con el lugar y debo decir algo, pensé que no era un lugar tan concurrido, hay bastantes personas, un lugar muy concurrido. Creo que uno de los trekking con, o sea, más sencillos también, es digno de venir a ver porque es muy bonito. Sí, miren lo que son las plantas, te parecen de plástico. Estas se llaman botón de oro. Ah, estas son botón de oro. No están húmedas, tienen un brillo particular la flor y parece como si fueran plástico, es verdad. ¿Y esto qué sería, che? Esto sería así, esto para animales, ganado. Y acá también serían para los ganados. Sí, esto es definitivamente para los animales. Esto tendría que ser como los establos, ¿no? Sí, allá tenés la parte donde... No me acuerdo cómo se llama ahí, donde meten la cabeza y no me acuerdo. Le ponen ahí vacuna. Mayormente se vacunan, sí. Me sale manga, pero no es la manga. No sé si no es manga, me parece que sí. Lo que es el fondo, mirá hacia atrás, mirá hacia atrás. Imagínate vos salís así todas las mañanas ahí con el matecito. Te da la sensación de que estás entrando, pero directamente a otra época, que Sí. te trasladaste. Esta debe ser la casa. Seguramente esta debe ser la casa. Esa y esta, calculo yo. ¿Cómo es? Ah, este es el elástico de una cama. El elástico de una cama. A ver si se puede ver un poco por acá. Bueno, mucha... Hay basura, una puerta de un baño químico, no sé qué tiene que ver un baño químico acá, pero bueno, está la puerta. Y esto es toda de chapa, mira. Esta sí, chapa y madera. Pero esto es galvanizado. Chapa y madera. Esto no, esto es como moderno. Sí, adentro es todo madera, mirá. Y el piso todo de madera. Pero mirá la vista que se ve de allá. No, sí, impresionante la vista, no hay ningún agujerito, ¿no? Acá, a ver si ustedes lo pueden ver. Miren la vista ahí con esas ventanas, ¿se imaginan? ¡Wow! Está para ranchar, para armar la carpa ahí adentro. Hay colchones ahí embolsados, eso es nuevo. Miren las chapas. Verde han sido en su momento. De acá vamos a poder ver la casa. Nos vinimos por el costadito. Ah, mirá, se puede bajar por allá. ¡Wow! Miren lo que es la vista de la casa esta acá, cocho, ¿no? ¡Qué locura! ¿Qué es esto, Impresionante. Allá mirá, para tomar unos mates. ¡Wow! Te lleva el viento, esto es impresionante. ¡No se va a escuchar un pomo! ¡Miren! ¡Wow! ¡Qué locura! Oh, a ver, vamos a traer esta piedra. ¡Wow! Ah, está frío el viento. Acá tenemos otra panorámica de lo que es la estancia, acá la podemos ver de frente. Quiero ir de vuelta acá. ¿Cómo pega el viento acá? ¡Ah, es increíble! ¡Está fortísimo! A ver acá arriba, para.
¡Oh! Casi bravo. No te deja caminar. ¡Oh! Atrás queda la estancia. Vamos en busca de lo que es el río Encajonado. A ver si lo podemos encontrar. No me acuerdo, a pesar de haber visto el cartel, no me acuerdo la distancia que... Vamos a ver si tiene el nombre, porque muchas veces los nombres que acompañan a los ríos, a las lagunas o algo nunca van de la mano. No, pero yo vi imágenes de este y está encajonado. Sí, bueno. Sí. Seguimos caminando, ya son las 7 menos cuarto. Salimos a las 2:20. Nos cruzamos con unos seguidores en unos metros atrás de Entre Ríos. Qué loco, ¿dónde te encontrás con gente acá en estos lugares? Miren por dónde estamos caminando. Es de cuento este lugar. Y los chicos estos nos dijeron que faltan 25 minutos todavía para llegar al río Encajonado. Ya no damos más. Estamos sentidos. Después de la caminata de la Laguna del Caminante, es como que en ese trekking los cuerpos dijeron hasta acá, chicos. Wow, miren lo que es. Es muy loco por donde estamos caminando. Porque estamos bien por el acantilado. Sí, acá es como que no hay más nada. Bueno, y acá no. Qué chantillo. Tenemos agua ahí, vamos por acá arriba. A ver, che, si por acá se puede. Sí, uy. Sí. ¿Podés? Acá. ¿Cómo se están haciendo desear esos mates? Espero que el agua todavía esté caliente. Le damos siempre un poco más de temperatura al agua, pero acá al viento y el frío te la enfría el agua, ¿eh? Un dato para tener en cuenta. Le metimos un rato más. Acá la naturaleza se afinó, el camino se hizo finito, pero ya estamos bajando. Y para mí es eso que se ve ahí. El río Encajonado, que desemboca en el canal. Pareciera de este lado, está bien que estamos recubiertos, que el viento está calmando un poco, así que tal vez esté bueno cuando... Ushuaia, Patagonia, no, coche te engaña. Lo logramos, señora. Puñito, señora. ¡Qué caminata! Son las 19:17. Salimos a las 2:20. Se hizo re tarde, la verdad que no hemos tomado todo el tiempo para disfrutar este lugar. Ah, no, da impresión, che. Lo que pasa es que unos paisajes, pero que... Este es el famoso río Encajonado. Che, qué bonito que es. Es lindo. Qué lindo lugar. Qué linda en verdad, qué linda caminata. De verdad, si pueden hacerlo, vengan con tiempo. Porque es una caminata que te transmite paz. Es re loco lo que estoy diciendo, pero posta que es muy lindo el lugar. Se disfruta, che. No, mira. Ah, acá está lleno de pan de indio. Miren qué color. Ahí está. Ese es el color del pan de indio. Miren dónde está el río. Bien encajonado. Ahora sí cumple con el nombre. A ver si puedo ver algo un poco más acá arriba. Che, no se logra ver nada. Y acá me da cagazo acercarme mucho. Porque el suelo está blandito. No se alcanza a ver. Ah, yo creo que de ahí. A ver. De acá se ve perfecto. Sí. No, esto no es para gente que sufre vértigo. Qué bonito. Qué precioso lugar, che. Mirá, para aquel lado desemboca hacia el canal. Ahí se ve un poco del oleaje del canal. Qué impresionante. Ah, capaz que ese haya sido el puente. Sí, ese era el antiguo puente, porque ahí está con la soga. O sea que cruzaba de ahí. No, ni en pedo lo hubiera cruzado, no. Hasta ahí, ese sería mi límite. No sé el de ustedes, pero ese hubiera sido mi límite. Oh, esta vista está tremenda, esta vista. Miren lo que es acá. ¡Wow! ¡Qué bonito! ¡Qué increíble la Patagonia! ¡Qué increíble el país que tenemos, che! ¡Qué lo parió! ¡Tremendo!
Acá se aprecia bien la desembocadura del río en el canal. Viene todo bajando por ahí, viene bien encajonado y sale para acá. Para cruzar para el otro lado, antes estaba el árbol ese que era súper peligroso y esta es la parte más fácil. Te moja un poco los pies y cruzas hacia el otro lado, que la verdad, sinceramente, no tengo idea qué habrá. No lo vamos a hacer nosotros porque ya es tarde. Queremos tomar unos mates y tenemos como 3 horas para volver y va a ser casi todo en subida. Al final nos vinimos acá para el comienzo a tomar unos mates porque está lindo allá en la costa, pero pega fuerte el frío y acá está re lindo el tronco este para estar acá sentado. Es como que está preparado para que vos vengas y te sientes y con el ruidito del agua. ¿Cómo está el mate? Oh, y está calentito y rico. Ay, ¿acá qué preparaste? Ah, traje unas hamburguesas. ¿Hamburguesas al vapor? Hamburguesas. ¡Ay, qué rico! Con lechuguita de tomate. Bueno, con lechuguita de tomate. ¿Qué? Ya quisiera. Con tomate. Con tomate. Bueno, nosotros vamos a disfrutar de este rico mate, de esas ricas hamburguesas. Va a ser un momento para nosotros y nos vemos en un rato. Ya disfrutamos de los mates que estaban buenísimos y las hamburguesas estaban increíbles. Y nos preparamos para el regreso y la... Acocho. Un cacho de pan. El pan. Nunca te falta el pan, ¿no? En ningún lado, no. Nunca. Bueno, vamos a comenzar el regreso, que tenemos 2 horas y media. Y ya no hay prácticamente sol, aunque va a haber claridad hasta después de las 10 de la noche, pero ya se nota el cambio del clima, el aire está súper fresco. Así que le vamos a meter pata, vamos a tratar de meter buen ritmo y nos vemos allá cuando estemos en la ciudad. Hagan fuerza mientras tanto, que te reí, dale. ¿Por qué no? Meterle ritmo, dice. Ritmo. Estamos muertos, pero ya lo tenemos. De acá podemos ver la baliza y más cerca de la ciudad. Pero miren esto, qué raro. Si alguien sabe qué es, obviamente es una nube. A ver. Claro, ahí estamos sí, bien. es una nube. Pero miren qué raro, ¿qué es eso? La forma que tiene. Se está alargando cada vez más y te da cagazo, porque acá en Ushuaia pasan cosas raras. Sí, la verdad que sí. Gracias. Bueno. ¡Ay! Que no puede haber terminado de mejor manera. Primero ¡Qué salvación! Ahí va Julián, que nos cruzamos en el camino acá. Fueguino, vive de Ushuaia, fotógrafo profesional, y nos pusimos a charlar. Sí. Y vinimos caminando durante toda la caminata. Y cuando llegamos ahí a la parte del estacionamiento donde está la baliza, ¿quieren que lo lleve, chicos? Por favor. Por favor, así que nos llevó acá. Bueno, para hacer un resumen, venimos desde allá. Son exactamente las 10 de la noche. A ver si se ve. Van a ser las 10 de la noche. Salimos a las 2:30 de la tarde, hoy 20. Hemos pasado un día increíble. Es mentira, no es baja la dificultad, es no para media. Nosotros, ojo, para nosotros, personitas que vienen en moto, que no hacen... Mirá el día que está haciendo. Es increíble que no haya viento. Ya la noche. Es re loco Ushuaia. Esta es la noche en Ushuaia. Nada, estamos matados. Ojalá lo hayan disfrutado tanto como nosotros el camino. Les gustó todo esto y nos quieren acompañar en todo lo que estamos haciendo, en este viaje espectacular que estamos haciendo. Nos pueden seguir en Instagram, nos pueden seguir en Facebook y compartan el video, pónganle like y déjenos un lindo comentario de qué les pareció este día. Ha hecho todos los deberes. Todos juntos. Agradecerles por estar siempre del otro lado con la mejor onda y recordarles, como siempre, que los queremos mucho, pero mucho, de verdad, gente, que nos estamos viendo. ¿Dónde, Acocho? En un próximo video. ¿Será caminando? Por Argentina. ¿Será caminando? ¿Me lleva a Bragado, señor? Lléveme a Bragado, por favor. ¿A Bragado? ¿Bragado no? No.